Mujeres impulsoras del feminismo. Queremos mostrar algunas de las mujeres que han impulsado el feminismo en nuestra sociedad. Políticas, filósofas, escritoras, científicas. Ellas hicieron historia haciéndose un hueco en un mundo de hombres. Hipatia de Alejandría. Filósofa y matemática. Llegó a ser directora del Museo de Alejandría en un mundo masculino, que dejaba pocas opciones de educación y de poder a las mujeres. Su padre fue un gran filósofo, Teón de Alejandría, y gracias a ello, desde pequeña cultivó las artes, las ciencias y la música. Hipatia era pagana y además se había convertido en una mujer influyente, no solo en las ciencias sino también en la política. Fue brutalmente golpeada, violada y asesinada por fanáticos cristianos. Icono de la filosofía y destacó por sus aportaciones en matemáticas y astronomía. Gulsetian. Fue la única emperatriz que ostentó todo el poder en China. Nació en el año 625 en el seno de una familia aristocrática. Tras la muerte de su marido, el emperador Gaozong, decidió ocupar ella misma el trono, pasando por encima del derecho de sus hijos a gobernar. Bajo su mandato China vivió una etapa de estabilidad política, económica y esplendor cultural. Juana de Arco. Se cree que nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, en Francia. Con solo 17 años encabezó el ejército real francés, tras convencer al rey Carlos VII de Francia, de que expulsara a los ingleses. Pero en mayo de 1430 fue capturada por los ingleses y juzgada, acusada de herejía y brujería, y fue asesinada en la hoguera un año después. En realidad, este juicio sirvió para desprestigiar a Carlos VII quien, a pesar de que le ayudó a conseguir el trono, no hizo nada para librarla de la muerte. Mary Wollstonecraft. Fue una escritora y filósofa británica, una de las pocas mujeres que podía ganarse la vida como escritora en Londres en esa época. En su obra más famosa argumenta que los hombres y las mujeres son iguales por naturaleza, y que solo son tratados de distinta forma por su educación en la vida. Gracias a sus aportaciones al feminismo, fue una de las mujeres más populares de la Europa de la época. Flora Tristán. Nacida en París el 7 de abril de 1803, fue una escritora y pensadora. De origen humilde, se casó por obligación muy joven a los 17 años, para evitar sufrir penurias económicas. Su condición de hija ilegítima y, más tarde, de esposa separada, marcó su existencia durante toda su vida. Sienta las bases del feminismo y pone de manifiesto los derechos de los trabajadores y, más en concreto, de las mujeres. Clara Zetkin. Nació en Alemania el 5 de julio de 1857. Fue una de las primeras en cursar estudios universitarios, para convertirse en profesora. Al terminar sus estudios comienza a moverse en la política, y a formar parte del movimiento obrero. En 1881, el emperador Otto von Bismarck prohíbe toda asociación relacionada con el socialismo, por lo que se ve obligada a exiliarse a París, junto a su familia. Comenzó a ejercer de profesora y a reclutar a personas para su causa feminista. Funda el periódico de Mujeres Igualdad, publicado entre 1892 y 1917. Emmeline Pankhurst. Manchester, 15 de julio de 1858. Hampstead, 14 de junio de 1928. La principal aportación de activista británica es la lucha por el voto de las mujeres, liderando el movimiento sufragista. En 1903 fundó la Women's Social and Political Union,
un movimiento por el que fue a la cárcel en más de una ocasión. Susan B. Anthony. Nació el 15 de febrero de 1820 en Massachusetts, y dedicó toda su vida a la causa feminista. Su padre y sus hermanos se dedicaron a la lucha contra la esclavitud. Creció en Nueva York y se formó como maestra, profesión que ejerció hasta que empezó a dedicarse por entero a la vida política, a la edad de 30 años. Allí fundó la Sociedad Femenina Pro Temperancia del Estado de Nueva York, y la Liga de Mujeres Leales, entre otras asociaciones feministas en las que participó. Fue presidenta de la Asociación Nacional Americana Pro Sufragio Femenino. Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen, Londres, 1882. Lewis, 1941. Fue una escritora británica que se considera una de las figuras renovadoras de la novela moderna. Woolf fue una de las primeras que reflexionó sobre la identidad femenina y su relación con las artes. Su ideal de la independencia de la mujer queda de manifiesto en una de sus obras más famosas, Una habitación propia, de 1932. Marie Curie. Ganadora del Premio Nobel de Química en 1911, esta polaca fue la primera mujer en obtener un galardón de estas características. En 1989, tras años de duro trabajo y en precarias condiciones, el matrimonio Curie anunció el hallazgo de dos nuevos elementos: el polonio y el radio. Un trabajo que comenzó la propia Marie y por el que su marido, Pierre, decidió abandonar sus anteriores investigaciones para ayudarla. Tras la muerte de su marido en 1906, heredó su cátedra en la Sorbona y estuvo al frente del Instituto de Investigaciones del Radio, junto con el Dr. Claudius Regaud. Frida Kahlo. Coyoacán, México, 1907-1954. La conocida artista mexicana tuvo que lidiar con importantes problemas de salud desde su niñez. Sus obras son en su mayoría autobiográficas, y están marcadas por los graves acontecimientos vividos a lo largo de su vida. Simone de Beauvoir. La novelista francesa Simone de Beauvoir vivió en París de 1908 a 1986. Escribió obras que hoy se consideran clásicos del feminismo contemporáneo. Cofundó la revista Tiempos Modernos junto a pensadores de la talla de Sartre, Albert Camus y Maurice Merleau-Ponty. Indira Gandhi. Una de las personas más influyentes de la historia de la India. Fue la primera mujer que ejerció el cargo de primera ministra del citado país. Nació en 1917 y su apellido lo tomó de su marido, Feroze Gandhi, un político y periodista que no tenía ningún parentesco con el pacifista Mahatma Gandhi. En 1947 comenzó a ser influyente en la política, hasta que en 1966 hizo historia al ser elegida por el Parlamento indio como nueva primera ministra. En mayo de 1984 fue asesinada por dos miembros de su guardia de seguridad. Eva Perón. Los Toldos, Argentina, 1919, Buenos Aires, 1952. Eva Perón Duarte fue una mujer con carisma que no se conformó con quedarse a la sombra de un hombre. Conocida por su increíble poder de palabra y convocatoria. Aprovechó su situación de primera dama para luchar por los derechos de los trabajadores y de la mujer, con especial énfasis en el sufragio femenino. Rigoberta Menchú. Nacida en Guatemala en 1959, es una activista de los derechos humanos. De origen campesino,
Al comienzo de su vida tuvo que lidiar con la pobreza, la discriminación y la represión de las clases dominantes guatemaltecas. Tuvo que sufrir la muerte de su madre, y de varios miembros más de su familia, asesinados por la policía paralela, los Escuadrones de la Muerte. Se exilió a México para escapar de la represión, y publicó su autobiografía en 1983, que fue escuchada por las Naciones Unidas. Una de sus mayores aportaciones fue denunciar la situación de la mujer indígena en Latinoamérica. En 1992, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.